¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a La Polaca Noticias, La Polaca del Terror. Y a usted agradecerle de verdad, como siempre, que nos esté acompañando a través de las distintas vías que nos transmiten. Gracias a mis amigos de Canal 56 en la zona cañera, en Yanga, Cuitlagua, Nomealca, Cuichapa, a quienes nos siguen a través de la línea del terror allá en Tezonapa y en Cozolapa, Oaxaca, Alvisión, además de mis amigos en Songolondres, en el canal 17, en Rafael Delgado Maltrata, en el canal 18, 17 municipios a quienes les agradezco que nos vean vía sistema de cable. Recuerden nuestro número 271-172-6103 para que nos contacte y nos platique esa historia que ha vivido, nos hable al número 271-172-6103 y nos diga qué le ha pasado, cuál es la experiencia extranormal que está usted viviendo. Y además, bueno, agradecer a quienes nos ven a través de nuestras redes sociales, a través de La Polaca Noticias TV, a través de Canal 56, y agradecer siempre de verdad ahora la producción de Electrónica 1 Live, que es la que nos produce a través de la persona del máster Pablo Reyes. Y oiga, le quiero pedir que se quede porque tenemos una invitada especial que, si se animan, podrá estar con nosotros más programas aquí en La Polaca, ya sea en La Polaca de la Grilla los lunes, La Polaca de Bohemia los viernes o bien La Polaca del Terror. Al ratito nuestra invitada nos va a compartir alguna experiencia. Dice que ha tenido varias experiencias paranormales. A ella gracias, y gracias a quienes ya me mandaron algunas de sus historias. Si usted nos está viendo a través de las páginas, a través de las redes sociales, bueno, compártanos una historia ahí a un costado y trataremos de irla leyendo poco a poco. Alguien me dijo que me iba a marcar también en un ratito. Bienvenidas todas las expresiones de terror, de miedo. Máster, tenemos la música de fondo, ¿verdad, Máster? Estamos con la música, Máster, perdón. Gracias, Máster, perdón, porque somos tan pobres en esta producción que el monitor no me alcanza a dar la señal, pero gracias a todos ustedes. No, no es cierto, gracias le decía yo a Pablo Reyes. Y bueno, vámonos con la primera historia, y para esto le invito de verdad a que nos marque 271-172-6103. Antes le quería pedir a la chica que me marcó hace un rato, si me puedes volver a marcar, aunque me decía que le daba pena lo que está pasando. Yo le pido a usted que hable de eso que está viviendo. Me habló alguien nuevamente de la Colonia México y entiendo que ahí hay mucha actividad paranormal, y me decía que en su casa hay varias manifestaciones, varias cuestiones extrañas. Ojalá de verdad me puedas marcar y contarme al aire, porque lo que me estabas contando la verdad es que es bastante complejo, y creo que ya nos está viendo nuestro amigo el investigador paranormal Abraham Abdalá, y él siempre nos apoya a dar respuesta a todo lo que ustedes nos platican. Gracias a Marta Juárez, que nos está viendo. Gracias también a Alejandro Matilla desde Buenos Aires, Argentina. Muy buenas noches, Alejandro. Dice, buenas noches, Ismael y la banda. Gracias, Alejandro, y más banda que se está conectando poco a poco. Ya está por ahí, me dice Abraham Abdalá. ¿Dónde está Abraham Abdalá? Caray, se me movió el saludo, ya lo tenía yo aquí a la mano. Pero bueno, gracias a todos los que nos están viendo. Dice Marta Juárez, buenas noches, Marta. Oye, ahí en tu colonia sí hay mucha actividad paranormal. También me están hablando de avistamientos de objetos voladores no identificados. Un servidor se ha pasado horas enteras viendo el cielo grabando, y la verdad es que no he tenido la suerte, pero si usted la tiene, mándeme por favor el material que ha grabado. Buenas noches, Abraham Abdalá, saludos. Amigo, excelente noche. Gracias, Abraham. Esperemos que la próxima semana te tengamos nuevamente aquí en el programa. Y si todavía puedes, descuélgate para el set, por favor. Tenemos una invitada, le digo, ahorita la vamos a presentar a la invitada. Pero bueno, quiero decirle que he ido 2 veces ya, a las 2 de la mañana, al estacionamiento de Walmart. No sé si usted recuerda que hace 2 programas nos mandaron una imagen de una persona que se tomó algo saliendo del cine, y atrás hay una silueta de lo que él decía podía ser la muerte. Bueno, algunas personas han dicho, es que es la silueta de la muerte lo que se alcanza a ver ahí. La verdad es que no he encontrado nada, no le quiero pasar las imágenes porque no hay nada, literalmente no hay nada, ni siquiera psicofonías, pero me dicen que especialmente los viernes, fui en otros días, que especialmente los viernes en la noche es cuando puede haber actividad. Me dijo un taxista que él había alcanzado a ver sombras, pero hasta ahí no me quiso platicar, entonces vamos a ir a
buscar qué es lo que está pasando. Agradecerle, de verdad también se me pasaba a Dan Reséndiz. Si es un evento, a Dan Reséndiz, La Gran Diferencia, y a mis amigos de Exprime Publicidad, además de HB Córdoba. Pero bueno, vamos con la primera historia que nos mandan. Gracias de verdad a quienes siguen conectados. ¿Dónde está tú la primera historia? Y para mandar también saludos a mi amigo Sergio, que este día nos mandó esta historia. Y vamos platicando. Le quiero compartir, fíjese, algo que yo lo viví y sigo sin entender qué pasó. Venía viajando el viernes, bueno, madrugadas del sábado, hacia la ciudad de Córdoba, de Veracruz a Córdoba, y habíamos pasado la caseta de Veracruz, que será la de Paso del Toro. Tenía 10 minutos que habíamos avanzado 15. Yo venía hasta adelante, venía platicando con las personas que veníamos en el autobús, y chocó contra el autobús de la nada, porque yo venía viendo el camino. Incluso quería yo grabar, mire, lástima que no lo hice. Un animal bastante alto, yo diría que de 1 metro, 1,5 metros, porque se vio bastante grande, y de una extensión de alas como de 2 metros. Que en ese lugar y a esa hora, la verdad es que se me hizo muy extraño, parecía otra cosa. Pero bueno, como siempre, la mejor opinión la tiene la banda que me ve. 271-172-6103, y me dicen, por favor, a ver si puedes leer esto durante el programa. Y claro que se lo comparto a usted que me está viendo, que me dice: hola Ismael, buenas noches, te cuento lo que pasó. Hace 2 años, en un servicio de banquetes servido en la ex hacienda de Tuxpan, el velador nos contó que en una noche que él hacía su rondín caminando junto a su perro, escuchó aleteos en el cielo. Sobre él, cuando alzó la vista, vio un ser con alas enorme y de facciones mitad animal y mitad humano. Se dice que era una gárgola y que ronda por los cielos de la ciudad de Córdoba. Esto me lo mandaron a colación porque veníamos platicando lo que le comparto del autobús, que no necesariamente era un ave normal, porque le puedo decir que era de 1,5 metros, el cuerpo, lo que pareciera cuerpo, lo vi muy rápido, chocó contra el autobús, fue un golpazo, y la extensión de las alas a los lados eran, fácil, fueron 2 metros, 2,5 metros de ancho, lo que chocó contra el autobús, el vehículo en el que veníamos. La verdad fue algo extraño, y de ahí salió esto esta historia que me están platicando, que fue contada por el velador, por uno de los veladores de la ex hacienda de Tuxpan aquí en Córdoba. No crea que le estoy hablando al azar, es un lugar que todos conocemos y donde se cuentan también algunas historias. Yo le he dicho, y será porque hay encerrado, Abraham Abdalá, que me estás viendo, no sé si sea eso, será que hay encerrado en algunos lugares la energía de seres que aún sobrevuelan, porque les decía yo que en la zona del Buen Tono hacia atrás, por aquella zona, hay un árbol donde todavía me dicen que en las noches, en las madrugadas, pareciera que hay gente colgada en las ceibas, y que específicamente ahí no hay nada. Si alguien se acerca, si alguien va a ver, pero hay una visión a determinadas horas de la noche como si hubiera gente colgada. Y esto es a raíz de que hace muchos años, en la época de la Revolución, nos cuentan los viejos de esa zona, que les platicaban sus papás o sus abuelos, que ahí sacrificaban personas, que ahí colgaban a personas en las épocas de la Revolución, y que por eso hasta la fecha se escuchan los lamentos de algunas personas que ahí fallecieron y que se siguen quejando y que siguen pidiendo auxilio. La verdad es que hay que investigar. Hemos ido ya a varios lugares, no nos ha tocado. Bien nos ha dicho mi amigo Abraham Abdalá que es extraño que quienes hacen programas supuestamente de terror, pues cuando lleguen se les manifiesten cosas, porque a nosotros no nos pasa nanáis, oiga usted, nanáis de nanáis. Pero si usted le ha pasado, pues platíquemelo, no sea ingrato y dígame: oye Ismael, a mí me pasó este suceso, a mí me pasó esta historia. Tengo más historias, pero antes quiero agradecerle a Pau Flores, que nos está viendo, y a más bandita que se está quedando con nosotros. Y bueno, pedirle por favor que si puede, comparta el programa, quienes nos está viendo en redes sociales, y si no, avísele a la banda que estamos en Canal 55 en TV Veracruzana en la zona cañera, o bien en Alvisión en Cozolapa, Oaxaca, y en Tezonapa, Veracruz. Vámonos con algo que me mandaron, me dijeron por favor léelo, y pues yo cumplo con ustedes de pasarles algunas cositas, y ya vamos con la llamada que tenemos. Nos van a platicar una historia, una vivencia propia en esta
noche de Polaca del Terror. Bueno, y aparte nuestra invitada también nos va a platicar alguna vivencia propia. Quédese con nosotros. Le leo esto que me mandó una amiga y que me dijo, por favor, léelo. Cuando lo leí me impactó. Dicen muchas historias, existen muchas cuestiones acerca de cuando llegan los cuerpos a la morgue y tienen que abrirlos en canal para revisarlos, para checar de que fallecieron. Y se tejen bastantes situaciones anecdóticas. Muchos, de verdad, 2, 3 personas que han trabajado en funerarias o que tienen que vestir, arreglar a los fallecidos, me han dicho que les hablan al oído, que les tienen que decir algo y que a veces incluso pareciera que se queja la persona que ha fallecido. Pues bien, de ahí fue algo que me mandaron, que se lo platico. Dice, ¿sabías que cuando llegan los cadáveres a la necropsia, llegan con la ropa con la que fallecieron y es trabajo del perito desvestirle para iniciar la necropsia? Muchas veces llegan los difuntos con las expresiones faciales que tuvieron en el último momento: miedo, tranquilidad, enojo, tristeza. Incluso a veces llegan hasta con lágrimas. Los médicos legistas nos dan una explicación científica como lo exige su trabajo, pero por experiencias personales he tenido que combinar entre lo científico y mis creencias. Tal es el caso donde bajo investigaciones se pudo dar con una fosa de un profesor que había sido secuestrado, asesinado y sepultado hace 3 semanas en un paraje lejano. Cuando lo exhumaron, se encontraba aún con el uniforme de su escuela y estaba en una posición fetal, y su rostro reflejaba una profunda tristeza. Pues el trabajo de desvestirle sin cortar la ropa, se conserva la ropa íntegra para analizarla, fue prácticamente imposible para los peritos, dada la rigidez cadavérica por el tiempo. Fue cuando el médico legista llegó y dijo: les voy a decir cómo es la manera correcta de actuar en estos casos. Todos pensamos que nos iba a dar una solución técnica, científica, médica o profesional, pero, oh sorpresa, empezó a hablarle al cadáver mientras empezaba a desvestirle. Ya estás aquí, amigo. Tu familia ya te encontró. Ya no vas a estar allá solito. Lo único que quieren es velarte para que estés en paz. Mira que nunca dejaron de buscarte. Ayúdame para que terminemos pronto y te vayas con tu familia. Mientras hacía eso, se nos erizaron los pelos cuando vimos que el cadáver, que llevaba 3 semanas sepultado, empezó a aflojarse, a modo que desvestirle fue muy fácil, y dejarlo en una posición como si estuviera acostado, boca arriba, y su rostro cambió. Ahora se veía tranquilo. Ese tipo lo usan los buenos médicos que, a pesar de convivir diario con la muerte, no han perdido la sensibilidad de saber que ante ellos está una persona que es padre, hijo, esposo, y que deben de tratarse con respeto y dignidad. Los psicólogos creen que aún de los cadáveres emanan emociones. ¿Ustedes qué creen? Es la pregunta. Me ha tocado en lo personal, antes de irme a un corte, le puedo platicar que me han acontecido sucesos cuando personas fallecen, porque aunque nunca he sido reportero de Roja, me ha tocado ir a cubrir la primera impresión, llegar a grabar, incluso apoyar a los servicios de protección civil, máxime cuando estaba yo en Canal 56 en la zona de Cuitláhuac. Y efectivamente es difícil ver a alguien fallecido que por momentos tiene el rictus de dolor o de asombro o de coraje, y es muy común, fíjese, a mí sí me ha tocado ver a paramédicos, a rescatistas, a legistas que empiezan a platicar con la persona para
decirle, por ejemplo, si quedó prensada, que lo tienen que sacar para entregar el cuerpo a su familia, y empiezan a mover los dedos. Si se quedaron agarrados del volante, si quedaron en alguna posición especial, les empiezan a hablar y se empiezan a aflojar. Yo, aunque científicamente no lo pudiera explicar, sí creería que todavía el cuerpo humano siente emociones y todavía por eso a veces se observan lágrimas o algunas cuestiones. Pero bueno, cada uno de nosotros tiene la opción de creer o no de no creer. Le quiero agradecer a quienes nos siguen viendo, antes de que se me pasen los saludos, porque luego me regañan. Gracias a más bandita que se está conectando. Marta Juárez, ¿cómo ves las historias el día de hoy? Adán Reséndiz dice, saludos. Ay, Adán Reséndiz dice, buenas noches Ismael, saludos. Se te ve mejor la camisa blanca. Bueno, me la pusieron blanca porque aquí se enojan de mis camisas, luego te platico esa historia. Ya me regañaron, ¿no? ¿No es cierto? Gracias, Adán Reséndiz. Cuéntanos una historia, Adán Reséndiz, tú tienes muchas también. Y le voy a seguir platicando. Martín Hernández, gracias por verme, Martín Hernández. Abraham Abdalá dice, recuerda que la madera es un elemento propicio para guardar sonidos y por tal motivo muchos de los ruidos que se pueden escuchar en casas es debido a la madera, que por el efecto de la dilatación los sonidos se efectúan. Bueno, ahí está una respuesta acerca de por qué algunos sonidos en la madera. Aunque me han tocado lugares nuevos donde la madera está totalmente nueva, valga la expresión, y suena y pasan cosas. Pero bueno, Alejandro Mantilla, saludos. No nos has platicado de San La Muerta, Alejandro Mantilla, cómo hay el rito allá en Argentina, si hay iglesias, altares, si como acá le llevan algunas ofrendas. No sé si recuerdas que hace poco un servidor hizo un programa especial en el santuario que hay de la muerte aquí en Córdoba. Nos fuimos a investigar y platicamos con el responsable. Gracias a todos. Adán Reséndiz, ¿qué pasó? ¿Por qué llora el tigre ese que está ahí? ¿Por qué no te saludaba o por qué? Abraham Abdalá dice, efectivamente, a ese ser, mire, nos responde acerca de la historia de la hacienda Tuxpan, y yo creo que lo que vi es algo parecido. Dice, efectivamente, ese ser le denominan la gárgola, y sería bueno que llamaran y dijeran por dónde la han visto más frecuente para hacer una investigación. O sea que tú tienes reportes de otros lados de esto de la gárgola, y te lo digo porque a mí me pasó en la carretera y es algo parecido a lo que estamos diciendo. Y alguna vez un taxista, a un servidor platicando de todo el programa, me decía, es que yo vi un hombre que volaba, y te digo la verdad, me agarró mis 5 minutos en que lo tomé a loco. Y hoy que me dicen la historia de acá de Tuxpan y me dicen lo que vi en la carretera, la verdad es que me cuestiona. Oiga, me están contando algunas cuestiones y le voy a leer un poquito de lo que nos dicen para entrar con la llamada. Dice Ismael, ¿eso es verdad? Acerca de los difuntos, me dice Alicia Rodríguez, mi abuela vestía a distintos difuntos y cuando se ponían tiesos les hablaba para que se dejaran cambiar y los difuntos obedecían. A caray. A caray. Adán Reséndiz, a ver, máster, si me puede decir qué dice Adán Reséndiz en el mensaje. Entiendo que es una segunda parte de lo que yo leo, yo intenté sacar a 3 personas. No sé si haya una primera parte y no la estoy viendo aquí a cuadro. ¿Hay otra? Bueno, es que dice aquí, bueno, Adán Reséndiz nos escribe, dice, yo intenté rescatar a 3 personas, 2 en Soriana, 1 rescatado y 1 falleció, 1 en Cinépolis, él sí falleció. A ver, méteme en el contexto, Adán Reséndiz, para que te pueda yo pues comentar qué es lo que está pasando. Pero bueno, gracias. Vamos a ver con la llamada. Me parece que ya la tenemos por ahí. Si no, ahorita la vemos. Para agradecerle a usted que nos esté checando. Recuerde que es nuestro número 271-172-6103. Y antes de que se me olvide, por favor, tenga las medidas sanitarias presentes. Hay mucho enfermo de COVID, mucho conocido está contagiado actualmente. Por favor, mis oraciones con ellos para que puedan salir adelante. Y bueno, para todos ustedes, gracias de verdad. Me parece que ya tenemos en la línea telefónica a Daniel, que nos quería platicar una historia. Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches. Daniel, nos tenías una historia para la polaca del terror. ¿Cómo estás primero, Daniel? ¿Tranquilo?
sí, todavía un poco tenso por el temblor de anoche. Sí, es que ese también puso a temblar y fue de terror para algunas personas que despertaron abruptamente y vieron. Daniel, platícanos una historia. Sabemos que has tenido varias cuestiones que han marcado tu vida. Platícame una, por favor. Sí, bueno, eso tiene como 2 semanas aproximadamente. Mi esposa es asmática y como a las 3 de la mañana aproximadamente, como 10 para las 3, de hace como 2 semanas, tuvo una crisis dormida. Me dice, ¿sabes qué? Tengo una crisis. Ella usa salbutamol, pero en ese momento se dio cuenta que se le había acabado. Entonces, pues le digo, pues yo medio dormido, digo, pues voy a la farmacia a esa hora, y cuando checo la hora eran exactamente 5 para las 3. A mí particularmente no me gusta salir a esa hora porque pues, es la hora pues, pesadona, ¿no? Pesadona. Para todo. Sí. Entonces, yo vivo en un fraccionamiento donde todo alrededor son fincas de café, de caña. Entonces, pues ya salgo, la verdad, medio adormitado. Sí. Bajo las escaleras de mi casa, salgo y escucho claramente, así muy claro, y cerca, o sea, cerca te estoy hablando de unos 50 metros, de verdad, Sí. un grito, un grito como de Apache. Ah, caray. Pero clarito, un grito de Apache muy claro, como, digo, yo nunca he conocido un Apache, pero lo he escuchado en unas películas. Un grito de Apache muy claro, sí, como un grito como de guerra. Y ya me subo al coche y vuelvo a escuchar el grito. Arranco, en lo que lo estoy calentando, vuelvo a escuchar el grito, un grito como de unos 10, 12 segundos aproximadamente. Y bueno, me quedo, yo estaba todavía un poquito adormitado, pero sí lo escucho claramente. Era un grito así como de y ya me voy a la farmacia, llego al centro, compro el medicamento, me regreso, muy rápido. Mi esposa pues tenía una leve crisis. Cuando llego a la casa y ya llego, me dice, oye, me dice mi esposa, ¿no escuchaste algo extraño? Le digo, sí. Me dice, ¿qué escuchaste? Cuando salí, escuché un grito como de Apache. Y me dice, es que ahorita, un minuto antes de que llegaras, lo volví a escuchar. Y ya me dijo, a ver cómo era el grito, ya le platiqué, ya me dijo, sí, era exactamente el mismo grito. Pero en la segunda ocasión, perdón que te interrumpa, en la segunda ocasión tú ya no lo escuchaste. No, porque todavía no había yo llegado. Ella lo escuchó antes de que yo llegara. Ok, me dices que el fraccionamiento alrededor no hay nada. Fincas y cañales, sí, todo completamente de fincas y cañales. Entonces, el grito era muy claro, y entonces yo empezamos a platicar y digo, ¿y qué crees que haya sido? Ajá. Porque no me dio miedo, yo he escuchado otras cosas y se te eriza la piel. Este grito particularmente no fue así. Y bueno, ya le empezamos a platicar. Ajá. Y me dice, mira, es que mi abuela curaba y sabía de esas cosas. Me decía mi abuela que a las 3 de la mañana se abren portales, y probablemente ese grito que se escuchó fue de las personas que antes vivían acá, antes de que llegaran los españoles. Okay. En esta zona vivían totonacas. Probablemente se quedan atrapados y salen, ¿no? Ese tipo de sonidos por los portales. Entonces ustedes atribuyen que sí, pudo abrirse un portal a esa hora, 3 de la mañana. Abraham Abdalá, si me estás viendo, ¿es posible esto, que se abra un portal a esa hora y que hayan escuchado algo? ¿Sintieron miedo? ¿Has tenido miedo? ¿Has vuelto a escuchar algo así, Daniel? No, realmente no sentí miedo, no se me chinó la piel. Más que nada fue así como una cuestión de como que pudo haber sido. A mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho las ondas me llama mucho la atención de cómo vivían nuestros ancestros antes de llegar los españoles. Y me causó mucha curiosidad el poder pensar
que pudo haber sido un grito de aquel tiempo que se pudo haber pasado a pues a nuestros tiempos, a Oye, a Daniel, este año, ¿no? pero me dicen que allá por tu zona hay personas que hacen algunos rituales en las noches de cosas obscuras. ¿Pudiera ligarse a lo que estás viviendo, lo que están viviendo? Pues no sé, de hecho sí hay, por la zona que yo vivo, se dice que hacen misas negras, cosas así, muy obscuras, ¿no? Yo creo que ese grito más que eso, no sé, no me dio miedo y eso creo que tiene algo que ver. Yo creo que ese grito fue, sí, de algunos ancestros que vivieron en esa zona hace muchísimos años y que se colaron a través de algún portal que se abrió, es lo que yo creo, porque pues las cosas oscuras, yo he escuchado cosas oscuras y sí dan miedo, sí se eriza la piel, entonces Okay. es lo que yo creo. Pues Daniel, te agradezco tu llamada y esperemos que sigas en contacto para contarnos más historias aquí en La Polaca del Terror. Claro que sí, Ismael, muchísimas gracias por poder El espacio. platicar esa experiencia que a mí me intriga mucho porque me gusta mucho la historia. Yo pienso que no fue algo oculto, más que nada, yo pienso que fue algo realmente que se coló por medio de un portal. Te agradezco, buenas noches. Hasta luego, gracias, saludos. Gracias, buenas noches. Pues ahí una historia, me habían platicado algo parecido, no sé hasta dónde sea parte de lo que estamos hablando. Me mandan máster si te puedo pasar lo del halo de luz que se vio alrededor del sol el día de hoy. Tiene una explicación científica supuestamente, pero hay quienes lo atribuyen a algunas cuestiones extras. Dicen que incluso que es cuando hay expresiones de UFOs, ufológicas, que hay naves extraterrestres. También me han comentado que muy probablemente puedan tener algunas otras cuestiones. Estaba yo viendo otra cosa ahí en el monitor, no sé si era lo mismo. Mire, siempre que ocurre un temblor, se desencadenan otras cuestiones. Quizá usted, de entrada, la mayoría no sintió el temblor, fue a las 5 de la mañana, y otros lo desasocian con todo. Yo le puedo decir que me tocó, recién habían pasado el temblor fuerte hace 4 años, 5 años, ir a la Ciudad de México y caminé por algunas zonas destruidas donde sacaron algunas personas fallecidas, y le decía yo a alguien que iba conmigo, todavía huele a sufrimiento y todavía huele a muerte y a dolor. Y nuevamente hay quienes nos comentaban en esa zona que se siguen escuchando gritos de auxilio, aunque obviamente pues habían pasado ya creo un mes más o menos. Ya habían dejado los trabajos de rescate de personas, pero quizás sea por todo esto que estamos hablando, porque como nos dicen, se queda impregnado. Abraham Abdalá, perdón, te quería preguntar acerca de esto que me dicen. ¿Puede ser un portal en lo que vemos la imagen que nos mandaron? ¿O qué puede ser esto que nos están contando? Mire que aquí han salido historias tremendas de 1000 cosas. Dice, bueno, a ver, es que tengo mensajes que ya se me pasaron muchos mensajes, pero a todos gracias por compartirnos. Jorge, gracias por estar con nosotros. Víctor Herrera, gracias por estar con nosotros. ¿Quién más nos está viendo? Dice Adán Reséndiz, se lo leo. Bueno, ahorita vamos a platicar. No, Adán Reséndiz dice, yo tuve un caso que sí me pasó algo raro. Bueno, ahí está lo del halo de luz. Había que verlo desde otro ángulo, me parece. Pero el hecho es de que esto que veía usted a cuadro nos lo mandaban vía redes sociales, es un círculo que se forma viéndome yo al frente, pues aquí así haga de cuenta mi cara, que es el sol, y se forma un halo de luz. Se comenta, escuchaba yo que es algo científicamente explicable, que es agua y son fracciones de hielo o algo así que hay en el ambiente. No recuerdo bien la verdad, pero es lo que se alcanza a distinguir ahí en el video o en la imagen esta. Y bueno, que según es algo natural. No obstante, hay quienes dicen que cuando se dan estos sucesos hay que prender las cámaras porque hay algunas cuestiones de UFOs. ¿Qué pasó?
Ok, Master. Bueno, y le iba yo a platicar lo que me decía Dan Reséndiz. Dice, yo tuve un caso que sí me pasó algo raro enfrente de la iglesia de Notre Dame en París, y me caí viendo un jaguar en la plaza de las catacumbas y no quise entrar. Fíjese que hay quienes comentan, lo hablábamos con Berenice la semana pasada, la antepasada, que algunas cuestiones como que empiezan a haber manifestaciones y es donde quizá o no tienes que estar o sí tienes que estar, una de dos, ¿no? Algo hay ahí. Y bueno, me dicen respecto a lo que estábamos viendo a cuadro en el círculo, que es un fenómeno meteorológico y óptico que se produce por la refracción de cristales de hielo, lo que le comentaba, que están en suspensión en la troposfera. Se generan aros amarillos, rojos, violetas y verdes alrededor del Sol y parece que hay un arco iris rodeando el Sol, pero no es así, son procesos diferentes. Suelen producirse antes de la llegada de un sistema frontal, una zona de transición entre dos masas de aire de diferente tipo, al formarse pequeñas nubes altas. Es más frecuente en zonas de Europa, Asia o América porque el aire frío que llega de los polos es más intenso. ¿Cómo ve usted? Bueno, pues ahí está la explicación científica que el máster nos recuperó de a bolillo, como dicen en la casa. Gracias, Estrellita Flor, por vernos, y más Katy Contreras, Martín Flores, más banda. Oiga, de Huatlán ya no nos han marcado, ya nos han dado algunas historias, ahí siempre tienen historias. Dani Gallardo, gracias. El investigador Abdalano ya no me ha comentado acerca de si pudo haber sido un portal, lo que nos platicaba Daniel en su relato que escuchó a medianoche. Pero bueno, a todos ustedes gracias. En unos instantes más nuevamente voy a ir a un corte para tener a nuestra invitada en el último bloque del programa, Brigitte, que nos va a platicar algunas cuestiones. Aparte que está bien guapa nuestra invitada, que esperemos si se quede con nosotros en lo que es la polaca de la grilla y la polaca bohemia, pues aparte nos va a platicar algunas cuestiones porque ella también ha vivido, como todos, sucesos extraños que marcan nuestra vida, situaciones que a veces nos cuestionan, nos hacen ver situaciones fuera de lo normal. ¿Qué tenemos ahí, Máster? Ok, muchas religiones, pueblos o creencias le dan un significado a este fenómeno. Seguimos en el fenómeno que vimos. Las comunidades mayas lo interpretan como un pronóstico de lluvias, son presagios de dioses, y la interpretación se basa en la intensidad de la coloración del disco. Mire qué buena observación o argumento. De acuerdo al astrólogo hindú Hayas Restranathan, o como se pronuncia, disculpe usted, seguidor de la corriente Sanatana Dharma, los aros solares tienen al menos un par de significados. Si el halo aparece durante un par de horas o todo un día, se me fue lo que pasó ahí, ya está. La predicción habla de la muerte de un tirano o gobernante, o si el halo aparece 7 días consecutivos, entonces es un mal augurio para todo un país. El país se hundirá. Sumando a esto, si las aves comienzan a cantar de forma inusuales o mirando lejos de la luminaria, suele interpretarse como un peligro inminente para la tierra, tal vez una gran sequía después de las lluvias torrenciales. Para la mitología griega, el aro alrededor del sol viene de una leyenda que cuenta que el rey de las Lápitas, Ixión, quiso casarse con la hija de Deioneo a base de mentiras. Este se enfureció, tomó uno de sus mejores caballos y lo incendió. Ixión se dio cuenta y lo invitó a un banquete como excusa de reparar el daño causado, pero lo empujó a un pozo lleno de carbón y nunca salió de ahí. Nadie pudo perdonarlo, ya que había matado a un familiar, hasta que Zeus lo invitó al Olimpo para purificarlo, pero se interesó por la reina de la casa de los dioses, Hera, y Zeus lo castigó atándolo a una rueda de pies y manos, condenado a girar por el cielo por toda la eternidad. ¿Cómo ve usted? Bueno, pues ahí están las explicaciones de lo que pudiera tener este halo alrededor del sol. Interesante, bastante interesante. Roberto Reséndiz, gracias por vernos, y más banda, gracias por las compartidas y por la banda que nos está viendo. Dice Abraham Abdala, el halo solar es algo completamente natural, nada sobrenatural. Mira, ahí está. Oye, Abraham Abdala, te decía yo, nos preguntaba, nos platicaron en una llamada, no sé si la escuchaste, una persona que dice que escuchó algo parecido al grito como de un indio o algo así, y después escuchó a su esposa cerca de su casa, en una unidad donde alrededor hay solamente cañales y pastizales, que no hay nada más,
y él argumentaba que podía ser el hecho de que se aperturó un portal de otros tiempos. No sé si pueda ser posible, platícamelo todo. Oye, tú una mariposa negra andaba por acá. En México se dice que es de mal agüero cuando hay algo así. En mi caso siempre ha sido una mariposa amarilla de rayas la que se aparece en momentos difíciles o en lugares donde no podría haber mariposas. Pero bueno, ¿qué creen? Voy a ir a un corte y regreso para el último bloque con nuestra nueva invitada, con mi amiga Brigitte, quien nos está viendo y a quien le agradezco que esté con nosotros. Dice Roberto Reséndiz, saludos desde Jalapa la Bella. Saludos. Aunque ya lo dijo el santo, no, iba yo a decir una rima, ¿verdad? Que no va en este momento. Bueno, amigos, pues ya regresamos a la Polaca del Terror y quiero dar la bienvenida a una amiga que yo sé que nos va a estar acompañando en los distintos programas, o eso espero, por lo menos. Brigitte, buenas noches, ¿cómo estamos? Arriba, ¿cómo estamos, Brigitte? Hola, buenas noches, Ismael. Pues, pues quiero agradecer antes que nada por la invitación. La verdad, estoy escuchando, Interesada, estaba bien prendida con las historias. Y dice, yo te voy a platicar una. Sí, y me estoy acordando de hace varios años. Antes, Brigitte, bueno, quiero agradecerle a Brigitte, voltea por favor a la cámara. Creo que está un poquito nerviosa, no sé por qué les pasa, no pasa nada estar hablando aquí. No estás nerviosa, ¿verdad? No. El micrófono arriba. Un poquito. No estás nerviosa, Brigitte. No. Qué bueno que no estés nerviosa. Tomemos el micrófono cerca y Brigitte va a iniciar una nueva etapa en la Polaca. Brigitte nos va a estar apoyando en algunas cosas. Bienvenida seas a la Polaca y espero que te quedes una buena temporada, Brigitte. Pues muchas gracias. Brigitte, a nuestro público de los miércoles le gusta escuchar las vivencias, las historias. Nos decías que pasó algo hace años. ¿Qué pasó, Brigitte? Sí, bueno, pues la verdad hace aproximadamente como 11 años, más o menos como 11 años. Yo me quedé en casa de una amiga a hacer una pijamada, ¿no? Sí. Y ahí su abuelita nos decía que pues en las noches se aparecía el nahual. Antes te interrumpo, ¿tú crees en los nahuales? Pues sí. ¿Antes de eso creías? No, antes de eso no. Porque dices, ¿cómo se va a convertir alguien? Ajá, no. O sea, en tu sano juicio dices, no se puede convertir alguien. No. Bueno, pero ¿qué pasó? Sí, entonces, pues, bueno, su mamá y su abuelita se durmieron y a nosotros nos quedamos en una casa de campaña que tenía en su balcón, porque su casa era de 2 pisos. Ok. Y la pijamada era en el balcón, a la luz de la luna. En la casa de campaña. Pero en la casa de campaña, claro. Sí. Claro. Y ahí nos quedamos platicando. Y llegó el momento que mi amiga ¿Cuánto tiempo platicaron? ¿Cómo hasta qué hora? Porque tú no fue a las 9 de la noche. No. Más o menos aproximadamente eran como las 2 de la mañana, más o menos 2 de la madrugada. Ajá, ¿qué pasó a las 2 de la mañana? Y sí, empezamos a escuchar cómo atrás de su casa empezaba a escuchar un ruido muy raro, pegaban así como un animal así. Como si estuviera un animal allá atrás. Quejándose, ajá. Okay. Sí. Y bueno, pues nosotros de curiosas, ajá, pues teníamos mucho miedo, ¿no? Pero fueron a ver. De curiosas, fuimos y salimos de la casa de campaña. Sí. Y fuimos a ver y nos asomamos. ¿Era de madrugada? Sí, de madrugada. Porque estamos en el entendido, todos nos han dicho, Brigitte, que es en la madrugada cuando las personas duermen, cuando 2, 3 de la mañana se empiezan a abrir portales, efectivamente, o hay quienes están haciendo trabajos, o hay quienes invocan, o hay quienes se convierten, se transforman. Y bueno, era la madrugada. Fueron a ver qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que vieron? Sí, pues la verdad, pensamos en hablarle a su mamá y a su abuelita, porque pues nos dio miedo. Pero pues, bueno, dijimos, pues vamos a ver, ¿no? Y cuando nos asomamos, vimos como una sombra así negra, y como si fuera un perro, pero muy grande. Y salió corriendo, cuando nos vio salió corriendo. Y se fue a esconder a unos montes. ¿No hicieron por seguirlo? No. El miedo les pudo. La verdad nos quedamos en shock. Y pues le fuimos a hablar a su abuelita y así. Y pues nos dormimos ya adentro, pero sí, la verdad sí estuvo muy... ¿Qué crees que era? ¿O qué te dijo la abuelita que era? Amaneció, platicaron la historia, supongo. Sí. Y ya
Ya de ahí les explicaron qué era, o qué te dijeron en ese entonces. No, pues, bueno, se rumora que pues ahí en las noches se aparece un nahual. Y ¿Qué es un nahual? Te explicaron. Es una persona que a través de pues conjuros, o es por un don que tiene, se convierte en un animal. Sí. Sí. Sí, es lo que me dijeron, pero pues no creí hasta que no vi, pues. Abraham Abdalá, yo sé que hay documentado la captura de una persona. Oye, Máster, me voy a cambiar, parece que yo me llamo Brigitte. Máster, por favor, ¿cómo le hago para cambiarte de santeo si no me cambiaba? Abraham Abdalá, ¿hasta dónde al día de hoy hay expresiones sobre la aparición de nahuales? Pero déjeme decirle que hay documentadas capturas de personas que supuestamente, digo, porque no se les ha grabado haciéndolo, se transforman en animales. Aquí mismo me hablaba una persona del público que nos ve siempre, que me decía que su abuelo, no recuerdo, su tío abuelo, se transformaba en animales para visitar personas o para visitar a mujeres. Yo creo que es parte de lo que debe pasar. Brit, ¿algo más que te haya pasado, algo más que nos quieras comentar? Digo, porque no creo que sea la única vez que te hayan pasado cosas. Mire, a un servidor, y yo lo he platicado mucho, Brit, te lo comparto, me han pasado miles de sucesos, pero no los analizo hasta que alguien me cuenta algo parecido. Digo, oye, yo viví eso. Oye, a mí me pasó. Oye, yo escuché un día, a mí me pasó. Si no, la verdad es de que no le ponemos atención. ¿Te han ocurrido algunas otras cosas extranormales? Sí, la verdad, muchas otras cosas, que por eso antes la verdad no creía. Mi mamá pues de chiquita luego me asustaba, ¿no? Con que ahí viene la Llorona, ahí viene... Y tampoco lo creías. Y no, ¿por qué no lo creemos? No, pero pues en realidad sí hay cosas que pues hasta no ver, pues no creemos, ¿no? ¿Qué has llegado a ver? Digo, sin que me platiques toda la historia, por ejemplo, ¿qué has llegado a ver? Pues sí, en otras ocasiones, eso no tiene mucho, tiene como 2 años. Ajá. Pues empecé a ver demonios, cosas espirituales, que pues la verdad sí me dio mucho miedo. ¿En sueños o en tu casa? Pues al principio en sueños, así, y vi varias veces a la muerte también en sueños, pero después visiblemente. ¿En la casa o en la calle? ¿Dónde lo veías? Sí, en mi casa, primero en mi casa. Empezó porque pues de repente como que volteaba y veía como una sombra, así una sombra. Una silueta. Ajá, una silueta así como transparente, como si fuera una burbuja, que agarraba y se escondía, ¿no? ¿Y la has seguido viendo? Bueno, ahorita no, pero tiene como pues... O sea, fue una temporada que la viste. Ajá, sí. Sí, como que hubo un momento. ¿No será? ¿Tú no practicas ningún tipo de magia, o sí? No. ¿O si crees en algo? Yo no, o sea, no. Pero gente cercana a ti, ¿por qué puede ser eso también? A veces es la fuerza de quienes están alrededor. Mi papá y mi abuelo pues han dedicado años a la brujería y todo eso. Entonces puede ser también esa cuestión, ¿no? Que hay alrededor algo, ¿no? Yo la verdad no. No practicas nada. No practico nada, pero sí yo creo que, bueno, puede ser por eso. Pues mire, las historias que se entretejen, pero bueno, mire, mejor la vamos a traer a cantar para que no hablemos de eso con ella, porque canta Brigitte y es un estuche de cosas que yo creo nos va a aportar bastante a la polaca. Y bueno, agradecerle a usted que nos está viendo. Hoy ya casi se acaba el programa, Brigitte, de volada entraste y se nos fue más rápido el programa. Siempre platicar. Dice Bartolo Terrazas, tienes ahí si no tú dice, saludos. Saludos desde Ciudad Juárez y Chihuahua. Mira, gracias Bartolo por vernos. Han de haber mandado saludos para ti, porque a mí ni me pelan. Siempre que hay chica en el programa ni me pelan. Dice Sergio Sánchez, saludos Ismael, muy buen programa. Sergio Sánchez, ¿cuándo vas a venir a debatir con nosotros los temas paranormales? Yo sé que tú tienes muchas historias. Dice Abraham Abdalá, dice, hace unos días estuve con una señora que se le decía ¿Qué les decía? Que les decía a sus nietas que de noche se encerraran. Luego en la noche amaneció un gato muerto que entraba a casa. Amaneció despedazado y en el lecho de muerte de la señora les confesó a sus hijos que ella era nahual. Caray, mira, eso es algo reciente. Me estás hablando, dice que hace unos días. A eso iba yo con lo del nahual. Un servidor, nuevamente, nunca ha visto a un nahual,
aunque tenemos historias muy cercanas de animales que se han aparecido, incluso la producción de la polaca, empezamos a chacotear con el ave o lo que chocó contra el autobús el viernes, en la madrugada ya el sábado, y decíamos que sí era un nahual, pero hasta ahí se quedó. Pero la verdad es que muchas personas hablan todavía de que hay quien se transforma, ¿no? No sé si sea el hecho de que practican conjuros, hacen brujería, se encomiendan algo o tienen ese don, debe ser igual un don, ¿no? Pero bueno, dice Gil, saludos. Gil, saludos desde Tehuacán, Puebla. Bueno, gracias a mis amigos. Te digo que nos ven desde distintos lugares. ¿Quién más? Por si se me pasó alguien, gracias. Oiga, ya casi nos vamos. Quiero pedirle, por favor, que nos regale una compartida, por favor. Sergio Sánchez dice... mira, aquí está una historia de Sergio Sánchez. Es la historia que compartíamos hace tiempo y nos decía Abraham Abdalá acerca de la gárgola. Pero Abraham Abdalá, a ver si me compartes, nos decía, y reitero la historia, que sigue existiendo la historia de un ser que vuela aquí en Córdoba, de una gárgola. ¿Será? Fíjate que pocos se dedican a ver el cielo, ya sea en el día o en la noche. Habría que hacer una investigación al respecto. Dice precisamente Sergio, hace 2 años en un servicio de banquetes, servido en la ex hacienda de Tuxpan, el velador nos contó que una noche que él hacía su rondín caminando junto a su perro, escuchó aleteos en el cielo. Sobre él, cuando alzó la vista, vio un ser con alas enorme y de facciones mitad animal y humano. Se dice que era una gárgola y que ronda por los hilos de la ciudad de Córdoba. Habrá que ver hacia el cielo en la noche, porque nunca vemos. Quizás te hay algo y nunca lo hemos analizado, Brigitte. ¿Cómo ves? Sí. ¿O tú ves hacia el cielo? Pocos, ¿no? Pocos están... No, la verdad no. Habría que poner más atención. Dice Abraham Abdalá. Los nahuales se transportan por medio terrestre, las brujas por aire. Entonces, ¿qué fue lo que ustedes vieron? ¿Sintieron que algo cayó? ¿O sintieron que algo se arrastraba y algo llegó? Bueno, es que vieron un perro, ¿no? Ajá, pero era un perro muy grande, era como un tipo perro, o sea, no... Tampoco era tan definido como un animal. No. Abraham, nos cuenta Brigitte que en una noche, en una pijamada, escucharon algo, fueron y vieron un perro enorme. ¿Qué podrá ser? ¿Será un nahual o será alguna expresión distinta? Dice Gil, los veo por ser el patrocinador de Caballeros de Córdoba. Gracias, y si usted quiere ser, que me está viendo, patrocinador del equipo de tercera división también, pero antes sea patrocinador de la polaca, digo usted, eso es otra cosa. Pau Flores, gracias. Dice Sergio Sánchez, Brigitte. Seguido en la cantera de los Capistrán se puede observar seres volando y bolas de fuego pasando de un cerro a otro. Caray. Mire, y hace un rato estaba yo platicando con una persona, yo vivía en la zona la zona por el mercado, no exactamente en el mercado, obviamente, y vivía yo en Altos y veía yo hacia los cerros que se ven aquí en Córdoba, hacia la zona de Berlín, hacia la zona de las comunidades. Y fíjate que veíamos cosas que se encendían en el día, no en la noche, en el día. Veíamos algo de fuego, algo brilloso que se movía, o bien como si estuviera detenido y se hacía muy grande la bola de fuego, pero algo muy brilloso y después se apagaba. Hay quienes nos afirman que ahí hacen precisamente rituales, o bien que hay brujas. No lo sé, se lo comparto a usted, gracias. Dice, puede que haya sido un nahual, nos dice Abraham Abdalá, lo que vieron. Alejandro Mantilla, buenas noches, me voy a descansar, que Dios los bendiga a vos, Isma, y a la banda. Y a Brigitte, no te vas a despedir de ella, Alejandro Mantilla. Manda, por favor, un saludo especial a Buenos Aires, Argentina, Alejandro Mantilla, por favor. No, un saludo para Alejandro. La próxima vez le vamos a quitar la gorra porque no se ve bien todo su rostro de esta mujer, ¿eh? No se ven los ojazos. Si te la quitamos, vas a echar el pelaxo por todos lados. Sí, mejor tápala tú, mejor tápala. Ya nos vamos, ¿tenemos una historia más o ya nos vamos? A todos los que nos están viendo, gracias. Regálame una última compartida a quienes me ven en redes sociales. Martín Hernández dice, si es nahual se transforman en perros, gatos o varios animales. Mira, ya alguien más nos comparte. Bueno, pues ya agradecer a todos ustedes. Tenemos más saludos. Bueno, ya algunos ya leímos la mayoría, gracias. Quiero mandar un saludo a quienes le han dado like en las redes sociales, aunque agradezco infinitamente a quienes me ven a través de Canal 56 en la zona cañera, en Yanga, Cuitláhuac, Nomealca, Cuichapa, donde ya empezaremos a hacer también programas. Gracias a Alejandro Mantilla, Pau Flores. Yello de Jesús Cueto me mandó un mensaje, por cierto, no lo había yo leído, por favor, me dijo que por favor le pidiera yo
Dice, saludos a mi cuñado Jesús, que por favor se apure con la cena, que ya me muero de hambre, y él está viendo La Polaca. Déjalo que termine La Polaca, ya casi termina. Más allá ya hicimos close-up con esta guapa mujer que ahora nos va a acompañar. Eso está bonito, Ismael Vázquez, pero del otro lado hay que ponerlo de Brigitte. Master, podemos hacer un close-up con la nueva invitada especial de La Polaca Noticias y La Polaca del Terror, para que vean a esta bella mujer que nos va a estar acompañando. Tiene compromiso, de una vez les digo, así es que ni se apunten. De una vez ni se apunten, vaya. Bueno, tiene compromiso el otro, tú no es cierto, ella sí tiene compromiso. ¿Quién más? Estrellita Flor, el profesor Rafael Herrera, gracias por vernos. Roberto Ávila, gracias. Dani Gallardo, Inés Cerdeña, América Paz, gracias. Martín Hernández, Yamil Flores, Carly del Ángel, que nos vaya en 20 de noviembre, saludos. Yeser, Alma Báez, Alexa Montano, Alicia Rodríguez, Dani Flo, Bartolo Terrazas, Cheo Martínez, Carla del Ángel, Roberto Recendis, Katy Contreras, Martín Flores, Víctor Herrera, Elías Charal, Mayra Esteban, Pablo Noriega y Ciro Zamora, y a todos los que no nos mandaron saludos pero que nos compartieron, gracias. Adán Recendis, una más, dice Ismael Vázquez, un mensaje urgente para sangre urgente, a ver, pásamelo. Si es solicitar sangre, claro, el apoyo social lo hacemos. Brigitte, mis saludos, dice Alejandro Matilla. Igualmente, Alejandro. Hasta Argentina. ¿Cómo ves a esa chica? Dice, está en tu WhatsApp. A ver, permítame, rápidamente voy a leer este mensaje antes de marcharme. No me ha llegado a mi WhatsApp. Ya me llegó Adán Reséndiz. Dice, por favor, si usted puede apoyar, requerimos cualquier tipo de sangre, contacto Concepción Ramírez Pacheco al 271-208-7320. Necesitan sangre, el número es 271-208-7320. Si puedes ayudarme compartiendo, se los agradezco. Pues si no pueden donar, por lo menos compártanlo. Requieren sangre de cualquier tipo con Concepción Ramírez, se va a quedar aquí grabado, 271-208-7320, por favor. Y dice, se solicitan donadores de cualquier tipo para María Guadalupe Ramírez Pacheco. Fecha miércoles 4 al sábado 7 de agosto en el IMSS de Orizaba. Por favor, si usted puede donar sangre de cualquier tipo, hágalo por favor. Ahí está el número que estábamos dando, son dos, de hecho, 271-208-7320 es el que está apareciendo en pantalla. Si usted puede donar sangre, por favor, hágalo. Yo le puedo decir que, Brigitte, que cuando necesitó un familiar muy cercano, la banda siempre me apoyó, sin tener La Polaca, mandamos algo, ¿quién puede? Y pum, 2, 3, ojalá sea el mismo caso, ¿no? Y ojalá apoyen, 271-208-7320, y si no, también puede usted marcar al 271-263-4797, ahí está para ustedes, y ahorita lo subimos también a la página oficial de La Polaca, para que ahí pueda usted verlo. Brigitte, ¿algo más para despedirnos? ¿Algo más que quieras platicarnos? O bien, agradecer aquí a la banda que nos está viendo. No, pues, agradecer a todas las personas que nos están viendo y pues para el próximo programa, para el próximo viernes. ¿Sí vas a estar? Sí, y ¿Ibas a cantar? Ah, sí. Porque canta Brigitte, canta Brigitte. Sí cantas, ¿verdad, Brigitte? Ah, sí, me gusta cantar. Va a ver, ¿no? Es un estuche de cosas esta mujer, aparte de guapa y de presencia, canta y le hace a todo. Bueno, soy Ismael Vázquez, le agradezco el favor su atención, le reitero que estamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la noche, los lunes con La Grilla, con el chacoteo, los miércoles con historias de terror, vivencias, cosas paranormales, y los viernes con La Polaca Bohemia, donde ahora también Brigitte nos va a ayudar para cantar algunas cosillas. Pues bueno, por lo anterior, gracias a mis amigos de Electrónica 1 Live. Por favor, recuerde que si necesita usted algo que comprar en torno a la música, si requieren un cable, una guitarra, un equipo de audio sumergible, aéreo, lo que quieran, puede ser en Electrónica 1, puede entrar a electronica1.com, puede visitarnos en Córdoba, Orizaba y Tustepec. Por cierto, hoy estamos estrenando ¿cómo se llaman esas cosas? Los lowers, estamos estrenando porque todo se ve bonito en blanco. Ajá. Y puede usted comprar lo que necesite de ese tipo en Electrónica 1 en esas ciudades que le mencioné. También, si tienes un evento, Adán Reséndiz, está por acá, aquí está Adán Reséndiz, aquí está, tienes un evento de Adán Reséndiz, La Gran Diferencia, y si necesita algo de impresión, publicidad, lonas, camisas sublimadas, tazas, lo que necesite, con Exprime Publicidad, además de mis amigos de HB Hoteles. Por lo tanto, gracias, Brigitte, te agradezco que estés con nosotros, espero que estés ahora aquí en la Polaca,
Y bueno, nos vamos. Esto es La Polaca del Terror. Muy buenas noches.